Los trillizos del millonario no paraban de llorar, hasta que la niñera les reveló la verdad. La mansión Huntington siempre había sido un símbolo de poder y riqueza en la ciudad, con sus impecables jardines, portones dorados y una privilegiada vista al mar, que dejaba sin aliento a cualquier visitante con solo cruzar la entrada principal. Marcus Huntington había construido su imperio desde cero, transformando una pequeña startup tecnológica en una de las corporaciones más grandes del país, y ahora, a sus 42 años, vivía la cima de su éxito profesional junto a su esposa Vivian, una exmodelo que abandonó las pasarelas para dedicarse a una vida de alta sociedad y filántropa. La pareja parecía tenerlo todo, desde autos importados hasta obras de arte valoradas en millones de dólares. Pero cuando Vivian se embarazó de trillizos tras años de intentos fallidos y costosos tratamientos de fertilidad, finalmente sintieron que la pieza que faltaba en el rompecabezas de sus vidas perfectas estaba a punto de encajar. El embarazo fue supervisado por los mejores médicos del país. Cada examen se realizó en clínicas privadas de élite, y la habitación de los bebés fue diseñada por un renombrado diseñador de interiores que cobró una fortuna para crear lo que se consideraría la habitación infantil más lujosa que cualquier niño podría tener. Cuando Thomas, Oliver y Benjamin finalmente nacieron una noche de septiembre, sanos y gimiendo sus primeros sonidos de vida, Marcus sintió que las lágrimas brotaban de sus ojos por primera vez en décadas, mientras Vivian, exhausta pero radiante, sostenía a los tres pequeños milagros que había llevado dentro durante meses. Los primeros días fueron pura felicidad, con visitas de familiares, regalos caros que llegaban de todos los rincones del mundo y sesiones de fotos profesionales que capturaban cada segundo de esos bebés perfectos. Pero luego, a medida que la euforia inicial comenzó a disiparse y la realidad de cuidar a tres recién nacidos simultáneamente se instaló, las cosas comenzaron a cambiar dramática e inexplicablemente. Todo comenzó en la tercera semana después de su nacimiento, cuando los bebés, que hasta entonces solo lloraban cuando tenían hambre o necesitaban que les cambiaran el pañal como cualquier recién nacido normal, de repente comenzaron a llorar sin parar, los tres a la vez, como si un interruptor invisible se hubiera activado en sus pequeños cuerpos. Marcus y Vivian lo intentaron todo. Tomarles la temperatura, cambiarles pañales, ofrecerles biberones, mecerlos suavemente, pero nada funcionó.
y el llanto se convirtió en gritos desesperados que resonaban por los pasillos de la mansión como una angustiosa sinfonía de sufrimiento infantil. Vivian, ya agotada por las noches sin dormir y las exigencias físicas de la recuperación posparto con 3 bebés, comenzó a entrar en pánico, llamando a su pediatra particular a cualquier hora de la noche, insistiendo en que algo terrible les pasaba a sus hijos. El doctor, Patterson, un hombre de 60 años con décadas de experiencia, examinó a los trillizos meticulosamente, realizando todas las pruebas posibles, desde análisis de sangre hasta ecografías, pero no encontró absolutamente nada malo en ellos, declarando que los bebés estaban perfectamente sanos y que probablemente se trataba solo de una fase de cólicos o de adaptación al mundo exterior. Marcus intentó ser racional, confiando en la palabra del médico y sugiriendo paciencia, pero Vivian no soportaba ese llanto incesante que parecía desgarrarle el alma y hacerla cuestionar sus habilidades como madre. La situación empeoró progresivamente en las semanas siguientes, con los bebés llorando durante horas, especialmente por la noche, transformando la mansión, que antaño era un remanso de paz, en una pesadilla donde nadie podía descansar. Fue entonces cuando Marcus decidió contratar a una niñera profesional, alguien con experiencia en múltiples bebés que pudiera ayudar a poner orden en el caos en el que se habían convertido sus vidas. Contactó con la agencia más exclusiva de la ciudad, la que proporcionaba profesionales a familias de la alta sociedad y famosos, dejando claro que necesitaba a la mejor persona disponible y que el dinero no era un problema. La agencia envió a 3 candidatas diferentes, todas con currículums impresionantes, títulos de instituciones de renombre y referencias de familias millonarias, pero después de que cada una pasara unas horas con los trillizos y presenciara el llanto apocalíptico, todas rechazaron cortésmente el trabajo, alegando que tenían otros compromisos o que no encajaría, aunque era evidente que estaban abrumados por la intensidad de la situación. Marcus empezaba a perder la esperanza cuando la agencia lo llamó por última vez, diciendo que tenían una candidata poco convencional que podría estar interesada, pero advirtiendo que no encajaba con el perfil típico que solían enviar a hogares como el de los Huntington. Desesperado y dispuesto a intentarlo todo, Marcus pidió que enviaran a esta persona de inmediato, sin siquiera preguntar detalles sobre sus cualificaciones o experiencia. Al día siguiente, sonó el timbre, y cuando Marcus abrió, se encontró con una mujer de apariencia sencilla, vestida con modestia y cargando una maleta vieja y destartalada que parecía haber dado la vuelta al mundo. Elena Rodríguez tenía 38 años, pero su aspecto cansado y las profundas arrugas alrededor de sus ojos la hacían parecer mucho mayor.
Provenía de un barrio pobre al otro lado de la ciudad, donde creció en una familia numerosa y aprendió desde pequeña a cuidar a sus hermanos menores, mientras su madre trabajaba en 3 empleos diferentes para alimentar a la familia. Elena nunca tuvo la oportunidad de asistir a universidades prestigiosas, ni de realizar costosos cursos de cuidado infantil, pero había pasado los últimos 15 años trabajando como niñera y cuidadora, generalmente para familias con pocos recursos, pero que necesitaban ayuda desesperadamente, y con los años había desarrollado una intuición casi sobrenatural para comprender las necesidades de los niños. Cuando Marcus la condujo a la habitación de los bebés, donde Vivian estaba sentada en un sillón caro, con profundas ojeras y una expresión de absoluta derrota mientras los 3 bebés lloraban simultáneamente en sus cunas italianas de diseño, Elena simplemente se detuvo en la puerta y observó en silencio durante casi 5 minutos. Vivian, molesta con esa extraña mujer que se quedaba allí parada sin hacer nada, estaba a punto de pedirle a Marcus que la despidiera cuando Elena finalmente se movió. Caminó lentamente hacia las cunas, pero no levantó a ninguno de los bebés de inmediato. En cambio, comenzó a observar la habitación, examinando cada detalle, desde la temperatura hasta la iluminación, pasando las manos por las sábanas de la cuna, oliendo el aire y observando la posición en la que yacían los bebés. Tras ese examen silencioso que dejó a Marcus y Vivian completamente perplejos y algo impacientes, Elena finalmente se volvió hacia ellos con expresión seria y dijo algo que ninguno de los dos esperaba oír. Sus palabras eran sencillas, pero cargadas de una certeza absoluta que no dejaba lugar a dudas. «Tienen que salir de esta habitación ahora mismo», dijo Elena en un tono que no era grosero, pero tampoco admitía discusión. Aunque al principio Vivian se sintió ofendida por la desconocida que prácticamente les ordenaba dejar a sus propios hijos, algo en la mirada de Elena la hizo dudar. Marcus, al ver la determinación en los ojos de la niñera y recordar que nada más había funcionado, tomó suavemente a Vivian del brazo y la sacó de la habitación, cerrando la puerta tras ellos y dejando a Elena sola con los trillizos, que seguían llorando como si les fuera la vida en ello. La pareja se quedó afuera, con Vivian prácticamente pegada a la puerta, lista para derribarla si oía algo que la alarmara. Pero lo que sucedió en los minutos siguientes fue algo que nunca olvidarían. Gradualmente, casi imperceptiblemente al principio, el volumen del llanto comenzó a disminuir. Primero un bebé se quedó más callado, luego otro, y entonces, en un instante que pareció casi mágico, el silencio absoluto llenó la habitación por primera vez en semanas. Marcus y Vivian intercambiaron miradas de asombro, incapaces de creer lo que estaban experimentando, y cuando, sin poder contener la curiosidad, abrieron la puerta con cuidado, la escena que encontraron los dejó sin palabras.
Elena estaba sentada en el suelo del lujoso dormitorio, sosteniendo a los 3 bebés en brazos, cada uno en una posición específica, profundamente dormidos con expresiones de paz en sus rostros que sus padres no habían visto en mucho tiempo. Pero lo más sorprendente fue que Elena había hecho varios cambios en la habitación. Había apagado las brillantes luces del techo y dejado solo una pequeña lámpara que emitía una suave luz ámbar. Había quitado algunos de los costosos juguetes tecnológicos que emitían sonidos electrónicos y reproducían música clásica. Y, aún más sorprendente, había quitado los colchones ortopédicos de última generación de las cunas y había colocado a los bebés sobre simples mantas dobladas directamente sobre la base firme de las cunas. Vivian estuvo a punto de protestar, argumentando que esos costosos colchones habían sido recomendados por destacados especialistas en sueño infantil. Pero Elena levantó la mano con suavidad, pidiéndoles que esperaran, y con movimientos cuidadosos trasladó a cada bebé, que aún dormía, a sus cunas ahora modificadas. Para asombro absoluto de la pareja, los trillizos continuaron durmiendo plácidamente. Fue entonces cuando Elena se levantó, secándose discretamente las lágrimas que comenzaban a formarse en sus ojos, e indicó que salieran de la habitación para conversar sin despertar a los bebés. En la sala, con las paredes decoradas con arte contemporáneo y muebles que costaban más de lo que Elena había ganado en un año entero, la niñera se sentó frente a la pareja millonaria y comenzó a explicarles lo que había descubierto, y sus palabras sacudirían los cimientos del mundo perfecto que Marcus y Vivian creían haber construido. Sus bebés no lloraban porque estuvieran enfermos o tuvieran cólicos, empezó Elena con voz suave pero firme. Lloraban porque estaban incómodos, porque todo a su alrededor, a pesar de ser caro y supuestamente perfecto, no se ajustaba en absoluto a sus necesidades reales. Elena explicó que los costosos colchones ortopédicos eran demasiado blandos y creaban puntos de presión incómodos en cuerpos tan pequeños que necesitaban superficies más firmes para sentirse seguros y apoyados, que las brillantes luces LED que iluminaban la habitación por la noche eran demasiado intensas para los ojos de los recién nacidos e interrumpían sus ciclos naturales de sueño, que el sistema de aire acondicionado de última generación mantenía la temperatura de la habitación demasiado baja porque alguien había leído en alguna parte que los bebés no debían pasar demasiado calor, pero en realidad los trillizos tenían frío con los conjuntos ultrafinos de algodón orgánico que Vivian había comprado en una boutique exclusiva. Pero eso era solo el principio, continuó Elena, con la voz ligeramente más tensa mientras escogía cuidadosamente sus palabras para no ofender, pero también para no dejar de decir la verdad que debía decirse.
Los juguetes de alta tecnología que llenaban la habitación, los que ponían música de Mozart y hacían bailar las luces, sobreestimulaban constantemente a los bebés, bombardeando sus delicados sistemas nerviosos con información sensorial que no estaban preparados para procesar, e incluso los productos de baño orgánicos de primera calidad, que costaban una fortuna, tenían fragancias muy fuertes que irritaban las sensibles fosas nasales de los recién nacidos. Vivian se sentía visiblemente incómoda, con los brazos cruzados a la defensiva, mientras escuchaba a esta mujer de origen humilde criticar cada decisión costosa que había tomado para sus hijos. Pero Marcus, para su crédito, escuchaba atentamente, empezando a procesar la posibilidad de que tal vez tener dinero ilimitado no significara automáticamente saber qué era lo mejor para sus hijos. Elena no se detuvo ahí. Sabía que tenía que revelarlo todo ahora o no tendría otra oportunidad, así que respiró hondo y continuó con la parte más difícil de su explicación. Además de todos los problemas físicos del entorno, faltaba algo aún más fundamental, dijo, mirando directamente a los ojos de Vivian, y era la presencia constante y el contacto humano genuino. Desde que nacieron, observó Elena, los bebés habían sido atendidos por una rotación de enfermeras nocturnas, especialistas en lactancia diurna y asesores del sueño que iban y venían. Pero Vivian y Marcus, los padres, dedicaban sorprendentemente poco tiempo a sostener y conectar con sus hijos. Vivian estaba tan obsesionada con hacerlo todo a la perfección, siguiendo cada consejo de cada costoso especialista que contrataba, que se había olvidado de simplemente estar presente y confiar en su instinto maternal. Marcus, a su vez, estaba tan inmerso en su trabajo, recibiendo llamadas de negocios a todas horas y revisando correos electrónicos constantemente, incluso cuando estaba en la habitación de los bebés, que los trillizos rara vez sentían su presencia plena y concentrada. Los bebés podían percibir esta desconexión, explicó Elena. Podían sentir que estaban en un entorno tecnológicamente avanzado, pero emocionalmente frío, donde cada necesidad física se satisfacía con precisión científica, pero donde faltaban la simple calidez humana y el amor incondicional, que no se puede comprar ni subcontratar. Cuando Elena terminó de hablar, el silencio que llenó la sala era denso e incómodo, roto solo por el tic-tac de un reloj antiguo que Marcus había comprado en una subasta por el equivalente a lo que Elena ganaría en 5 años de trabajo. Vivian fue la primera en reaccionar, y no de la forma que Elena esperaba. En lugar de ponerse a la defensiva o enfadarse, la mujer que siempre había parecido tan serena y perfecta simplemente se derrumbó, cubriéndose la cara con las manos y sollozando con una intensidad que parecía surgir de lo más profundo de su alma. No sé qué hago, confesó Vivian entre lágrimas.
Toda mi vida he sido buena en todo lo que he intentado. Modelar, asistir a eventos sociales, administrar la casa. Pero cuando se trata de ser madre, estoy completamente perdida y me aterra fracasar. Marcus se acercó rápidamente a su esposa, rodeándola con el brazo en un gesto de consuelo, y cuando miró a Elena, también tenía lágrimas en los ojos. Deseábamos tanto a estos bebés, dijo Marcus con la voz quebrada. Hicimos 7 rondas de FIV. Vivian se sometió a tantos procedimientos dolorosos. Invertimos años y cientos de miles de dólares para que existieran, y cuando finalmente llegaron, pensamos que podríamos darles lo mejor de todo, pero parece que cuanto más gastamos, peor se pone. Elena sintió un nudo en el corazón al ver a esa pareja poderosa y exitosa, tan vulnerable y humana, y comprendió que, bajo toda la riqueza y los privilegios, Marcus y Vivian eran simplemente padres primerizos asustados que habían caído en la trampa de creer que productos caros y expertos de renombre podían reemplazar el conocimiento instintivo y el amor presente que los bebés realmente necesitan. Se levantó y se acercó a donde estaban sentados, arrodillándose frente a ellos de una manera que habría parecido extraña en cualquier otro contexto, pero que en ese momento se sintió perfecta, y tomó las manos de Vivian entre las suyas, manos callosas por años de duro trabajo que contrastaban con la piel suave y cuidada de la mujer adinerada. No son malos padres, dijo Elena con absoluta convicción. Solo les han enseñado a creer que criar hijos es una ciencia compleja que requiere equipos costosos y conocimientos especializados, cuando en realidad es una de las cosas más naturales del mundo si se lo permiten. En las siguientes horas, algo extraordinario ocurrió en esa mansión. Elena pidió permiso para hacer cambios más profundos, no solo en la habitación de los bebés, sino en toda la rutina de la casa, y sorprendentemente, tanto Marcus como Vivian accedieron sin dudarlo, finalmente dispuestos a dejar de lado su orgullo y admitir que necesitaban ayuda de verdad. Elena comenzó despidiendo a la mitad de las enfermeras y especialistas que entraban y salían constantemente, explicando que tener tanta gente diferente con filosofías y técnicas distintas estaba creando inconsistencia y confusión, tanto para los bebés como para los padres. Retiró la mayoría de los dispositivos tecnológicos de la habitación, quedándose solo con lo esencial, y reemplazó la ropa de diseño ultra fina por monos de algodón sencillos y más gruesos que mantenían a los bebés abrigados y cómodos.
Ajustó la temperatura de la habitación unos grados más. Instaló cortinas opacas normales en lugar de las automáticas que hacían ruido al abrirse y cerrarse. Y creó una rutina simple y predecible que no dependía de aplicaciones de seguimiento del sueño ni dispositivos de monitoreo constante. Pero el cambio más importante que Elena implementó no tenía nada que ver con los objetos ni el entorno. Tenía que ver con el tiempo y la presencia. Creó un horario en el que Vivian y Marcus pasarían horas específicas del día simplemente sosteniendo a los bebés, sin teléfonos, sin televisión, sin distracciones, simplemente sentados con sus hijos en sus regazos, mirándolos a los ojos, cantándoles aunque desafinaran, hablándoles incluso si aún no entendían las palabras. Los primeros días de la nueva rutina fueron difíciles. Vivian estaba tan acostumbrada a tener su vida perfectamente organizada y optimizada que la idea de simplemente sentarse y sostener a un bebé sin hacer nada más le parecía extrañamente incómoda al principio. Marcus, acostumbrado a la multitarea constante y a ser siempre productivo, tuvo que luchar contra el impulso de agarrar su teléfono cada vez que vibraba con una nueva notificación de trabajo durante su tiempo designado con los bebés. Pero Elena fue paciente pero firme, redirigiéndolos con cuidado cada vez que se distraían, recordándoles que estos momentos de conexión no eran un lujo ni algo que pudiera intercalarse con otras tareas más importantes, sino lo más fundamental y esencial que podían hacer por sus hijos en esta etapa de sus vidas. Y poco a poco, pero de forma constante, algo mágico comenzó a suceder. Los trillizos comenzaron a llorar menos, y cuando lloraban, Vivian y Marcus comenzaban a distinguir entre los diferentes tipos de llanto, entendiendo cuándo era hambre, malestar o simplemente la necesidad de ser abrazados. Thomas, que siempre parecía el bebé más inquieto, empezó a calmarse especialmente bien cuando Marcus lo sostenía contra su pecho y caminaba lentamente por la habitación tarareando canciones que recordaba de su infancia. Oliver respondía mejor al tacto de Vivian, sobre todo cuando ella le masajeaba suavemente la barriguita mientras cantaba suavemente. Y Benjamin parecía disfrutar cuando cualquiera de sus padres simplemente lo ponía sobre su hombro y le daba palmaditas suaves en la espalda mientras lo mecía de un lado a otro. Estos sencillos descubrimientos, que ningún experto ni libro caro sobre crianza les había proporcionado, les brindaron a Marcus y Vivian una auténtica alegría que no habían sentido desde que nacieron.
la alegría de conocer y comprender verdaderamente a sus hijos como individuos únicos con preferencias y personalidades distintas. Con el paso de las semanas bajo la tutela de Elena, la transformación en la casa Huntington fue notable, no solo por el llanto de los bebés, sino por la atmósfera y la energía del lugar. La mansión, que antes parecía un museo frío y estéril, donde la gente adinerada vivía aislada, rodeada de objetos caros, empezó a sentirse como un hogar donde una familia crecía y se conectaba. Vivian, que solía vestir impecablemente incluso en casa, como si siempre estuviera lista para una sesión de fotos, empezó a aparecer con ropa cómoda, con ocasionales manchas de leche y el pelo recogido en un moño despeinado, y de alguna manera parecía más hermosa y genuina que nunca. Marcus empezó a rechazar reuniones durante los horarios que había designado para sus hijos, algo impensable meses atrás, y sus socios se sorprendieron cuando empezó a rechazar oportunidades que requerían largos viajes fuera de casa. Pero quizás el cambio más profundo se dio en la propia relación de pareja, que se había vuelto tensa y distante durante las caóticas semanas de llanto constante, pero que ahora se reconectaba mientras navegaban juntos por este nuevo camino de crianza más consciente y presente. Comenzaron a tener conversaciones serias de nuevo, no solo sobre la logística del cuidado del bebé o problemas por resolver, sino sobre sus miedos, esperanzas y sueños para sus hijos y para sí mismos como familia. Y durante todo el proceso, Elena estuvo presente, no como una criada distante ni una figura de autoridad distante, sino como una guía amable y una presencia constante que ofrecía sabiduría cuando era necesario, pero también sabía cuándo dar un paso atrás y dejar que los padres resolvieran las cosas por sí solos. Fue durante una tarde particularmente tranquila, con los tres bebés durmiendo plácidamente tras una sesión de juegos en la alfombra que había sustituido al costoso gimnasio motorizado, que Vivian finalmente le hizo a Elena la pregunta que llevaba semanas dándole vueltas. ¿Cómo lo supiste, Elena? Preguntó con genuina curiosidad y asombro. ¿Cómo entraste en esa habitación por primera vez y simplemente supiste qué le pasaba cuando médicos caros y especialistas de renombre no podían averiguarlo? Elena sonrió suavemente, una sonrisa que transmitía tristeza y sabiduría a la vez, y se sentó junto a Vivian antes de responder.
Lo supe porque he estado en el otro lado, comenzó Elena con la voz perdida en el tiempo. He sido la madre que no sabía qué hacer, que estaba asustada, perdida y desesperada por hacerlo todo bien. Elena entonces contó su historia, una historia que rara vez compartía sobre cómo tuvo a su primer hijo a los 19 años, en circunstancias muy diferentes a las de Vivian, sin dinero para especialistas ni equipos sofisticados, viviendo en un apartamento diminuto con paredes delgadas donde podía oír cada ruido de los vecinos. Su bebé lloraba constantemente, igual que los trillizos, y Elena recordaba noches interminables dando vueltas en el pequeño espacio, sintiéndose un completo fracaso como madre, preguntándose qué estaba haciendo mal. No tenía dinero para pediatras privados ni especialistas del sueño. Así que aprendió observando, experimentando, confiando en su instinto y, sobre todo, hablando con mujeres mayores de su comunidad que habían criado a sus propios hijos sin los productos y servicios modernos. Fue una señora mayor llamada Doña Rosa, que vivía en el apartamento de al lado, quien le enseñó a Elena que los bebés necesitan calor, firmeza, ritmo y una presencia constante más que cualquier cosa que se pudiera comprar en una tienda. La historia de Elena continuó, revelando facetas de su vida que ni Marcus ni Vivian podrían haber imaginado cuando la conocieron. Habló de criar a 4 hijos en total, cada uno con sus propios desafíos y lecciones, y de cómo a lo largo de los años había trabajado para familias de todos los ámbitos, desde aquellas que apenas podían pagar sus horas hasta familias adineradas como los Huntington. A lo largo de todos esos años, había notado un patrón interesante. Las familias con menos recursos materiales a menudo criaban hijos más felices y seguros, no porque poseyeran algún conocimiento secreto o fueran mejores padres por naturaleza, sino simplemente porque no tenían más remedio que confiar en sí mismas y en las relaciones humanas básicas en lugar de en productos y expertos. Cargaban a sus bebés porque no podían permitirse monitores de bebés. Dormían con sus bebés juntos porque no tenían habitaciones separadas. Los llevaban en portabebés sencillos porque no tenían cochecitos caros. Y todas estas cosas que hacían por necesidad terminaban siendo justo lo que los bebés necesitaban para prosperar. Por otro lado, Helena observó con dulzura que las familias adineradas a menudo, sin saberlo, creaban una distancia entre ellas y sus hijos, externalizando todos los aspectos de su cuidado, comprando soluciones para cada problema y, en el proceso,
perdiendo la oportunidad de desarrollar esa conexión profunda y el conocimiento instintivo que solo se logra con el tiempo y la presencia real. No se trata de dinero o falta de él, concluyó Elena. Se trata de recordar que los bebés son seres humanos que necesitan a otros seres humanos, no productos ni sistemas, y que la crianza no es algo que se pueda optimizar ni delegar por completo, por mucho que se pueda permitir. Vivian volvió a llorar cuando Elena terminó, pero eran lágrimas diferentes a las que había derramado semanas atrás. Eran lágrimas de gratitud y reconocimiento, gratitud por esta mujer que había entrado en sus vidas y, con delicadeza pero firmeza, los había ayudado a encontrar el camino de regreso a lo que realmente importaba. En los meses siguientes, la relación entre Elena y la familia Huntington evolucionó de una dinámica de empleador-empleado a algo mucho más profundo y significativo. Se convirtió en parte de la familia de una manera que trascendió los títulos o descripciones de puestos, y Marcus y Vivian solían decir que Elena había salvado no solo a sus hijos, sino también su matrimonio y su cordura. Los trillizos continuaron prosperando, convirtiéndose en bebés felices y curiosos, que rara vez lloraban sin motivo, y que claramente se sentían seguros y amados en el mundo en el que habían nacido. Marcus realizó cambios significativos en su enfoque laboral, ascendiendo a alguien para que asumiera muchas de sus responsabilidades diarias para que él pudiera estar más presente en casa. Una decisión que antes le habría parecido impensable, pero que ahora veía como la mejor decisión empresarial que había tomado, porque un líder equilibrado y feliz era un mejor líder. Vivian comenzó a usar su plataforma y recursos para crear una organización sin fines de lucro enfocada en apoyar a madres primerizas de todos los ámbitos de la vida, conectando a madres con experiencia con madres primerizas en un programa de mentoría gratuito, pero que brindaba la sabiduría y el apoyo que el dinero no podía comprar. Elena se convirtió en una consultora clave en esta iniciativa, aportando su experiencia única trabajando con familias de todos los ámbitos económicos. La mansión Huntington seguía siendo lujosa e impresionante, pero ahora estaba llena de vida real, con juguetes esparcidos por el suelo, fotos familiares en las paredes junto a obras de arte costosas y el sonido de las risas de los niños resonando en los pasillos, antes silenciosos y vacíos.
Elena continuó viviendo en su modesto apartamento al otro lado de la ciudad, porque allí era donde se sentía en casa y donde estaban su propia familia y comunidad. Pero pasaba la mayor parte de sus días con los Huntington, no solo cuidando a los trillizos, sino también convirtiéndose en la confidente y amiga de Vivian. Dos mujeres de mundos tan diferentes forjaron un vínculo basado en el respeto mutuo y las experiencias compartidas de la maternidad. La historia de la transformación de los Huntington finalmente se difundió en sus redes sociales, no porque Marcus o Vivian presumieran de ello, sino porque los cambios eran tan visibles y drásticos que la gente no podía evitar notarlos y preguntar. Otros padres adinerados comenzaron a buscar a Elena, ofreciéndoles una fortuna por sus servicios, pero ella se negaba constantemente a trabajar con familias que simplemente querían contratarla para solucionar problemas, sin estar dispuesta a hacer los cambios fundamentales de prioridades y presencia que ella sabía que eran necesarios. Era selectiva con respecto a quién ayudaba, eligiendo trabajar solo con familias que demostraban una genuina disposición a cuestionar sus suposiciones y hacer verdaderos sacrificios por el bienestar de sus hijos. Y por cada familia adinerada a la que ayudaba, Elena insistía en dedicar tiempo a trabajar pro bono con varias familias de bajos ingresos de su propia comunidad, manteniéndose conectada con sus raíces y recordando que la sabiduría y el amor no tenían nada que ver con la riqueza material. Impresionado por el impacto que Elena estaba teniendo y reconociendo que su conocimiento era demasiado valioso como para limitarlo al trabajo individual, Marcus se ofreció a financiar la creación de un centro de recursos para padres donde Elena pudiera capacitar a otros en su filosofía y enfoque, creando un multiplicador de su impacto que pudiera llegar a miles de familias en lugar de solo unas pocas. Elena aceptó la oferta, pero con la condición de que el centro fuera completamente gratuito para cualquier familia, independientemente de sus ingresos, y que el programa de estudios lo desarrollara ella misma, basándose en su experiencia real, y no en teorías de expertos que nunca habían cuidado niños a diario. Un año después de aquel primer día en que Elena entró en la mansión Huntington y presenció el llanto desesperado de los trillizos, la familia celebró el primer cumpleaños de los bebés con una fiesta que reflejó a la perfección cómo habían cambiado sus prioridades.
En lugar de contratar a un organizador de eventos de élite para crear un evento extravagante y costoso, diseñado para impresionar a otros adultos adinerados, organizaron una celebración sencilla en el jardín de la mansión, con decoraciones que Vivian y Elena prepararon juntas, un pastel casero que Marcus ayudó a preparar a pesar de no haber horneado nada en su vida, y una lista de invitados que incluía no solo a familiares y amigos adinerados, sino también a las personas que trabajaban en la casa, vecinos y varias de las familias a las que Elena había ayudado a lo largo de los años. Los trillizos, vestidos con ropa cómoda en lugar de trajes de diseñador, disfrutaron de la atención y del pastel, sonriendo y riendo de maneras que hicieron que los corazones de sus padres casi estallaran de alegría y amor. Durante la fiesta, Marcus hizo un brindis que sorprendió a muchos de los invitados más adinerados que todavía veían a Elena solo como la niñera. Levantó su copa y habló de cómo hacía un año estaban desesperados y perdidos, rodeados de todo lo que el dinero podía comprar, pero miserables y desconectados de sus propios hijos, y de cómo una mujer a la que casi no contrataron por no tener las credenciales ni la apariencia adecuadas había entrado en sus vidas y les había mostrado con delicadeza que habían estado buscando respuestas en los lugares equivocados. Habló de cómo Elena no solo les enseñó a calmar a sus bebés, sino también a ser padres auténticos y presentes, y de cómo las lecciones que compartió iban mucho más allá del cuidado infantil y tocaban algo fundamental sobre lo que realmente importa en la vida. Y entonces hizo algo que dejó a muchos en la fiesta con la respiración entrecortada. Anunció que iba a crear un fondo sustancial en nombre de Elena que se utilizaría para expandir el centro de recursos para padres a varias ciudades y que se comprometía personalmente a usar parte de su fortuna e influencia para promover políticas que apoyaran a todos los padres, no solo a aquellos con los recursos suficientes para pagar la ayuda, porque ahora entendía que las sociedades fuertes se construyen sobre familias fuertes, y las familias fuertes necesitan tiempo, recursos y el apoyo de la comunidad, algo que muchos padres carecen actualmente. Elena, que nunca se sentía cómoda siendo el centro de atención, volvió a centrarse en las verdaderas estrellas del día, los trillizos. Pero cuando la fiesta terminó y los invitados se marcharon, se sentó con Marcus y Vivian en el jardín, ahora tranquilo, mientras los bebés dormían dentro de la casa, y los tres reflexionaron sobre la extraordinaria experiencia del año anterior. ¿Sabes?, dijo Elena mirando las estrellas que empezaban a aparecer en el cielo nocturno. Cuando llegué a esta casa estaba nerviosa porque sabía que tú eras rico y poderoso y yo solo una niñera de un barrio pobre, y temía que no me escucharas ni me respetaras. Pero me sorprendiste.
Estabas dispuesta a dejar de lado tu orgullo y escuchar de verdad, a admitir que no lo sabías todo a pesar de todo tu dinero y educación, y eso es más raro de lo que crees entre gente de tu posición. Vivian tomó la mano de Elena y la apretó con gratitud. No, dijo con firmeza. Somos nosotros quienes deberíamos estarte agradecidos. Nos devolviste a nuestros hijos, nos devolviste a nuestra familia, y nos enseñaste que las cosas más importantes de la vida no se pueden comprar ni externalizar. Marcus asintió, añadiendo que antes de que Elena llegara a sus vidas, vivían bajo la ilusión de que tener dinero significaba simplemente comprar las mejores soluciones a cada problema. Pero ella les había demostrado que algunos de los problemas más importantes de la vida no tienen soluciones que se puedan comprar, solo caminos que se deben recorrer con presencia, paciencia y amor genuino. La conversación continuó durante horas. Tres personas de mundos tan diferentes compartiendo historias, risas e incluso algunas lágrimas mientras reflexionaban sobre cómo la vida puede sorprendernos y cómo las mejores lecciones a menudo surgen de las fuentes más inesperadas. Al finalizar este video, quiero que reflexionen sobre su propia vida y sus relaciones, especialmente si son padres o planean serlo. Piensen en sus verdaderas prioridades y si sus acciones diarias reflejan esas prioridades o si han caído en la trampa de creer que los productos, servicios y soluciones adquiridos pueden reemplazar el tiempo, la presencia y la conexión humana genuina. La historia de los trillizos Huntington y su niñera Elena nos enseña algo profundamente importante sobre valores, clase social y lo que realmente importa a la hora de criar seres humanos felices y sanos. No se trata de tener el equipo más caro ni los expertos más reconocidos. Se trata de estar verdaderamente presente, confiar en sus instintos, estar dispuesto a aprender de personas con experiencia real, incluso si no tienen los títulos o credenciales que nuestra sociedad valora, y recordar que los niños necesitan padres, no gerentes de proyectos ni proveedores de servicios. Si esta historia les resonó, si les hizo pensar diferente sobre la crianza, la riqueza o las relaciones humanas, necesito que hagan algunas cosas ahora mismo. Primero, deja un comentario abajo diciéndome qué pensaste de esta historia y compartiendo tus propias experiencias o pensamientos sobre estos temas, porque leo todos los comentarios y me encanta escuchar tus perspectivas. Segundo, por favor, dale me gusta a este video porque ayuda a más personas a encontrar esta historia y quizás aprender algo valioso que puedan aplicar a sus propias vidas. Y tercero, si aún no estás suscrito a este canal, haz clic en el botón de suscripción ahora y activa la campana de notificaciones porque regularmente traigo historias como esta que te hacen pensar, sentir y quizás ver el mundo un poco diferente.
Recuerda que cada historia que comparto es cuidadosamente elegida no solo para entretener, sino también para inspirar y educar. Y tu participación a través de comentarios, me gusta y compartidos es lo que mantiene vivo este canal y me permite seguir brindándote este contenido. Así que no seas solo un espectador pasivo, sé parte de esta comunidad, aporta tu voz, comparte tu sabiduría y creemos un espacio juntos donde podamos aprender unos de otros y crecer como seres humanos. La historia de Huntington no terminó en ese primer cumpleaños. Los trillizos ahora son niños felices y bien adaptados. Marcus y Vivian continúan su labor de defensa y apoyo a las familias a través de la organización sin fines de lucro que crearon. Y Elena continúa su labor silenciosa pero profundamente impactante: ayudar a las familias a reconectar con lo que realmente importa. Y todo comenzó con 3 bebés llorando y una mujer lo suficientemente valiente como para decir la verdad que necesitaba ser dicha. Gracias por ver hasta el final. Significa mucho para mí, y espero verlos en el próximo video, donde compartiré otra historia increíble con ustedes. Hasta entonces, cuídense y cuiden a sus seres queridos. Y recuerden que las mejores cosas de la vida no son cosas.